Hola amigos de Face to Fire, bienvenidos otra vez aquí a mi canal, a Face to Fire HD. Después de un merecido descanso hemos vuelto a la carga y en el F2F de hoy lo que vamos a ver es el tema de presión. Bien, el índice que os propongo es el que podéis ver a continuación. Lo que pasa que para este tema lo he dividido en varios módulos y en el módulo de hoy, que es el de presión 1, como habéis visto en la diapo anterior, vamos a ver una pequeña introducción y lo que son las unidades de presión para ir metiéndonos en materia como siempre. En los próximos módulos pues iremos viendo la presión atmosférica, diferencias entre presión absoluta y presión relativa, diferencias entre presión estática y presión dinámica, y si veo que me he dejado algo fuera pues lo introduciré también como otro módulo de este tema, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos con el módulo de hoy en el que vamos a ver una pequeña introducción y las unidades de presión. Vamos allá. En primer lugar, para trabajar con la presión tenemos que conocer qué es la presión. Bien, pues la presión viene definida por el símbolo, por la letra minúscula P, y es una magnitud física en la que se mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie, o dicho de otra forma más genérica y más fácil. La presión, como os pongo aquí en esta definición, es la fuerza normal ejercida por un peso sobre una superficie determinada. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a medir esa presión? Bien, pues esa presión la podemos medir en diferentes unidades. Os he puesto, como veis en el cuadro que os pongo aquí a continuación, os he subrayado el pascal en negrita. ¿Por qué? Porque es la unidad que se utiliza en el sistema internacional. De manera que si te dicen pásame estas unidades de presión a las unidades del sistema internacional, tenéis que tener claro que esa unidad son los pascales. Y como os pongo aquí, un pascal es equivalente a un newton partido metro cuadrado. Acordaros, fuerza la vamos a medir en newtons y unidades de superficie en metros cuadrados. Aunque, como veréis, hay otros tipos de unidades que tanto la superficie como las unidades de fuerza las miden también en otras unidades. Para profundizar más sobre el tema de unidades, no os olvidéis de ver el F2F de unidades. ¿De acuerdo? Unidades de medida. Bien, pues aquí os he puesto una tablita con las unidades de presión que comúnmente se utilizan. Tenemos la atmósfera, que se define con las letras ATM, y una atmósfera equivale a un kilogramo fuerza partido centímetro cuadrado. Como veis aquí, no se utilizan unidades del sistema internacional, que entra el pascal, los newtons partido metro cuadrado. Aquí lo definimos ya como con kilogramo fuerza partido centímetro cuadrado. Esta unidad en concreto la veremos más en el módulo de presión atmosférica, nos meteremos más con ella. Luego tenemos otra unidad que es el bar. Bien, pues aquí os he puesto las equivalencias del bar, por ejemplo que un bar equivale a 10 elevado a la 5 pascales, o lo que es lo mismo 10 elevado a la 5 newtons partido metro cuadrado. 0,987 atmósfera o 750 milímetros de mercurio. Los milímetros de mercurio los veremos también en el tema de presión atmosférica, que es muy interesante, cómo se descubrió, etc. Y vamos a pasar a ver un ejemplo de cómo calcular las unidades de presión. No nos vamos a meter en cambios de unidades, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se calcula la presión de una manera muy sencilla y en unidades del sistema internacional. Para eso os he puesto aquí estos dos ejemplos muy sencillos en los que empleamos la misma fuerza. En los dos vamos a emplear una fuerza perpendicular a la superficie, como hemos dicho antes, de 5 kilonewtons. En caso de que la fuerza no fuera perpendicular a la superficie, pues habría que desglosarla en la parte proporcional que actúa perpendicular y la que no actúa en perpendicular. Bien, pues tenemos en los dos casos una fuerza, como hemos dicho, de 5 kilonewtons. Unidades de... porque vamos a calcular la presión en pascales. ¿Cómo se calcula la presión? Bien, pues la fórmula de presión es igual a fuerza partido de superficie. En este caso, como vamos a calcular en pascales, la fuerza, 5 kilonewtons, son 5.000 newtons, partido por la superficie sobre la que actúa esa fuerza. En este caso, sería
3 metros por 2 metros, que serían 6 metros cuadrados. Si dividimos, si hacemos esa división, nos da 833,33 newtons partido metro cuadrado, o lo que es lo mismo, 833,33 pascales. Veamos el ejemplo inferior. Utilizando la misma fuerza, 5 kilonewtons, pero la superficie varía. O sea, tenemos una superficie mayor sobre la que va a actuar esa fuerza de 5 kilonewtons. En este caso la superficie es de 8 metros cuadrados. Si hacemos la división, 5.000 entre 8 nos da 625 newtons partido metro cuadrado. Por lo que es lo mismo, 625 pascales. Bien, pues espero que os hayan quedado estos ejemplos. Recordaros que tenéis que saber cambiar de unas unidades de presión a otras y calcular los diferentes tipos de presión si os lo pidieron. No es muy complicado, pero tenéis que tener claros las unidades de cada tipo de presión. Bien, voy a hacer como nota de esta unidad, de este tema de presión 1, voy a hacer un especial hincapié porque nos aparece en muchos casos de la vida cotidiana sobre esta unidad de presión, que es una unidad de presión anglosajona, es el PSI. ¿Y qué es el PSI? Bueno, pues se define el PSI como la libra-fuerza por pulgada cuadrada, o lo que es lo mismo, y para que veáis de dónde vienen esas siglas, del inglés pound per square inch. O sea, la P de pound, la S de square y la I de inch. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos aparecen en casos de la vida cotidiana, como por ejemplo cuando vamos a hinchar un neumático, que nos viene la presión dada, como podéis ver ahí, la máxima presión de carga del neumático en kilopascales o en PSI. En este caso, la máxima presión que aguanta ese neumático son 300 kilopascales o 44 PSI. Lo primero que tenemos que tener claro es que en este caso es la presión máxima de carga, y luego tendríamos que hacer la equivalencia, porque muchas veces en el manómetro, como veremos a lo largo de este tema, que es un manómetro y otros instrumentos de medida, el aparato con que nosotros podemos ver la presión, en este caso de inflado, se llama manómetro. A veces nos viene en kilogramos centímetros cuadrados o en bares, por lo que tenemos que hacer una rápida conversión. Tenemos que saber que un bar equivale aproximadamente a 15 PSI. Si tenemos eso claro, y teniendo claro que esta no es la presión que le tenemos que meter al neumático, si miramos la presión adecuada a nuestro neumático, por ejemplo en un turismo, es alrededor de 2 bares, entonces haciendo la conversión sacaremos que la presión de inflado del neumático está en torno a los 30 PSI, que no son esos 44. Bien, y hasta aquí lo que es el F2F de hoy. Os dejo aquí también unas tablas, una tabla de equivalencia del PSI, para que veáis cómo se hace la conversión entre PSI y los diferentes tipos de unidades, para que vayáis practicando para los próximos temas, y dejaros también mis redes sociales, por si queréis echarles un vistazo. Y nada más, hasta aquí es el F2F de hoy, espero que os haya gustado. Ya sabéis, las dudas y comentarios me los podéis dejar aquí en el canal de YouTube o en el blog face2fire.com. Y nos vemos en el próximo F2F de Face to Fire. Hasta luego.